¿Qué tal? Mi nombre es Saúl Ánima y seré su asesor durante este módulo de modelos de aprendizaje en el sistema educativo mexicano, el cual pues tiene como objetivo promover el análisis de las reformas educativas implementadas por el Estado mexicano en la educación básica a lo largo de estos 80-90 años de educación en México postrevolucionaria. Sí, a lo largo de este módulo veremos 5 proyectos: el vasconcelista, el socialista, la unidad nacional, el técnico, el modernizador y el modelo por competencia, ¿sí? Pero específicamente en este video habremos de abordar los primeros 3: vasconcelista, socialista y unidad nacional. Bueno, antes de comenzar con este proyecto vasconcelista, pues tenemos que tener un poco en contexto el panorama histórico, social de aquella época, ¿no? Por ahí Carranza es presidente de la República y este mismo Carranza pues empieza con leyes y decretos donde desmantela la Secretaría de Educación y Bellas Artes, ¿no? En aquella época teníamos una educación de ayuntamiento. ¿Por qué de ayuntamiento? Porque cada municipio se regía o cada estado regía su propia educación, casi con planes de estudio y con programas en cuales llevar a los alumnos, ¿no? No había dinero tampoco, y recordemos bueno, que hasta mitades del siglo pasado la educación en México y la población en México era prácticamente del 80% rural, ¿no? Entonces era una población muy difícil, ¿no? Se intentaban grandes esfuerzos, pero no se logra de manera muy pronta. Entonces, a la muerte de Carranza en 1920, el presidente de aquel entonces, ya es Adolfo de la Huerta, nombra a José Vasconcelos como rector de la Universidad de México, el cual acuña la letra de "Por mi raza hablará el espíritu", ¿sí? Y en octubre de 1920, José Vasconcelos hace un proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública, el cual es aprobado en 1921 y con el cual José Vasconcelos emprende una gran cruzada acerca de la educación en México. Sí, era un proyecto sólido, viable, era una cruzada de alfabetización. Proponía a maestros a alfabetizar y sobre todo enfocarse en la enseñanza, ¿sí? Claro que el contexto pues de aquella época era muy complejo porque había comunidades alejadas donde lo más probable es que muchas de las personas que ahí vivían no sabían que la revolución había terminado, no sabían cuál era el panorama social en las grandes urbes o en las urbes que apenas empezaban a tomar forma en aquella época. Entonces era un momento difícil para la educación porque en primera instancia había una gran desconfianza de lo que a lo federal se refería. Entonces esto, al ser una Secretaría de Educación Pública de orden federal, pues causaba desconfianza entre la población porque todavía había un gran rechazo a lo que era federal, a lo que venía del gobierno, por aquella ignorancia donde ellos podían estar en el no saber que ya se había terminado la revolución. También era muy difícil porque al ser una población prácticamente rural, pues lo que más le importaba a aquellas personas era pues el trabajo y el sustento diario, ¿no? Entonces eran campesinos, eran gente del campo, la cual pues trabajaba durante todo el día cosechando, durante todo el día con sus plantas, con la milpa, y ya no quedaba en la tarde realmente un tiempo para estudiar, ¿no? Llegaban cansados, llegaban agotados, sin ánimos de estudiar. Aparte que no había lugares precisos donde estudiar, entonces se ubicaban en cuartos oscuros donde habría que encender ahí una vela para poder estudiar. Entonces realmente las condiciones de aquel entonces pues eran muy complejas para aterrizar la educación, ¿sí? Recordemos que aparte Vasconcelos traía una escuela del Ateneo de la Juventud, de estos jóvenes ilustrados del México independiente
naciente, pues buscaban mucho grandes obras literarias, ¿no? Ellos se nutrían con grandes obras europeas que traían de aquel continente y que traen una visión, sí, muy progresista, sí, una visión muy fuerte acerca de lo que hace el México y de cómo ilustrar a aquella población que complejamente, pues agrícola, complejamente rural, se tendría que educar, ¿no? Vasconcelos, pues tiene esa gran tarea, ¿no? Tiene esa impulso de aventar obras, por así decirlo, obras literarias, y libros técnicos a toda la población, ¿no? Se hizo un gran esfuerzo por parte de Vasconcelos hacia una política cultural, la música, el teatro, la pintura, grandes pintores como Rivera, Montenegro, Siqueiros, pues dieron gran impulso a esta política y lo vemos desde los murales de la misma Secretaría de Educación Pública que fueron pintados por estos grandes muralistas, donde se quería una culturización, por así decirlo, en este término, de la población en México. Realmente pues era complejo porque la situación era muy, muy caótica, ¿no? También después en la presidencia de Calles, pues se busca una educación del saber hacer, por así decirlo, donde se integraría la educación con el trabajo. Entonces a los niños, a los estudiantes que en aquella época se les educaba, pues se les educaba en el campo, se les educaba en el área donde ellos querían que se hubiera ese trabajo. Entonces era realmente una labor titánica. Sin duda, José Vasconcelos fue un gran impulsor de la educación en México, ya que estructuró primero pues la Secretaría de Educación Pública y enseguida lanzó una campaña muy fuerte de alfabetización que sin duda marca precedentes y que dio inicio a la educación como la conocemos en este momento. Después de esta etapa vasconcelista seguiría la etapa socialista. ¿Y por qué la etapa socialista? Bueno, habremos de ubicarla más o menos para tener un referente histórico y tener un referente de fechas, pues entre el 1930-31 al 1940, perdón, donde su principal impulsor fue Cárdenas, con su política un tanto socialista. ¿Y por qué socialista? Bueno, volvamos otra vez al contexto histórico. Recordemos que después de aquella Revolución Rusa de 1917 viene una propagación muy fuerte de lo que es el socialismo, el marxismo, el leninismo en el mundo, ¿no? Después de que esta corriente se apodera de Rusia y de todos aquellos estados soviéticos, toma gran impulso, entonces estas corrientes empiezan a divulgar por todo el mundo, ¿no? Viene una reforma agraria muy fuerte, derechos laborales, transformación social. Sí, ahora se hace la iglesia hacia un lado y se vuelca todo el contexto histórico en aquella época sobre la parte laboral, sobre los derechos laborales, sobre los derechos agrarios, sobre toda esta transformación que se da, ¿no? También entramos en una escuela racionalista donde se buscaba el trabajo, la solidaridad, la justicia, ¿no? La influencia del contexto en aquel momento era muy poderosa en la escuela y Cárdenas, al quererse ver como un reformador muy poderoso, pues la implementa esta educación en México. Claro que tenía sus grandes cosas positivas, ¿no? Como la colectividad de producción, el estado rector de la educación, era obligatoria y gratuita. Esta es la primera vez que en términos de derecho, en términos de leyes, se incorpora la obligatoriedad y la gratuidad en la educación, ¿sí? También se aboca mucho esta parte a lo que es la razón y la parte científica de la educación, así como muchas estrategias que pues al fin y al cabo no dieron fruto. Primero porque nosotros, al ser vecinos del país
más capitalista en aquel entonces, pues era muy difícil entablar o introducir este tipo de educación socialista en México, porque nosotros estamos acostumbrados a una educación más capitalista, a una forma de ser de nuestra sociedad más capitalista. Entonces chocaba ahí esta introducción del Estado, ¿no? También nunca se establecieron formalmente planes y programas o un programa nacional acerca de cómo es que había que atender esta educación en socialista en México. Y por otra parte, pues era difícil porque al no haber un plan ni programas, pues solamente había folletos o manuales muy prácticos, muy sencillos, que no daban cabida a establecerse como una estructura formal para llevar a cabo la educación de esta manera. Entonces esa fue una de las grandes debilidades que arruinó esta parte, que arruinó esta corriente de proyecto socialista. También pues iba un poco en contra de los valores morales que se vivían en aquella época, que recordemos que nuestro estado o nuestro país es predominantemente de una religión, y el cual tenía pues ahora sí que el monopolio sobre la mayoría de la población. Entonces estas políticas también chocaban ahí. También se dejó al descubierto una ineptitud del magisterio, ya que no supo cómo llevar a cabo esta parte de la educación socialista, ¿no? Lo que sí, pues, era una educación desfanatizadora, y empezaron el normalismo magisterial, y empiezan también los primeros esfuerzos por unir al magisterio con los primeros esbozos de un sindicato nacional, con los primeros esbozos de la unión magisterial. Entonces este proyecto socialista, a pesar de haber tenido un gran impulsor como lo fue Cárdenas, pues realmente termina siendo un gran fracaso. Por ahí un esbozo, una pincelada de lo que podía haber sido un proyecto nacional, pues no deja más de ser que una llamarada de petate, por así llamarlo, y no deja de ser más que unas solas ganas, un solo impulso de llevar la educación socialista en México, que termina por caer, dadas las circunstancias internacionales y las propias en el país, que no dan cabida a este tipo de educación. Y después de este proyecto del socialismo en México, se traslapa un poco ahí el proyecto técnico, el cual ustedes verán un poquito más adelante en la presentación, pero yo les hablaré ahora sobre el proyecto de la Unidad Nacional. ¿Qué es este proyecto de la Unidad Nacional? Pues este proyecto de la Unidad Nacional es el que se compone, si lo vemos en la línea del tiempo de la educación, estaremos hablando de ahí de 1940, 1942 hasta más o menos 1970, ¿sí? Abarcaría las presidencias de Ávila Camacho, Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Entonces tendríamos más o menos 18 años de este proyecto de la Unidad Nacional, ¿sí? Para ponernos en contexto, pues habrá que ver que recordamos que por ahí de principios y mediados de 1940 surge en todo el mundo pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces esto trae consigo pues muchas repercusiones, tanto a nivel internacional como a nivel de nuestro país, ¿no? También recordemos que Lázaro Cárdenas, al expropiar el petróleo, causa pues un gran movimiento en el país. Se da la salida de todas estas empresas, sobre todo norteamericanas e inglesas, que explotaban nuestro país, dejando un gran vacío o una gran oportunidad de trabajo para los mexicanos, y sobre todo en lo que refiere a la ingeniería. Ya vemos que pues no había personal capacitado en México, el cual pues se tiene que capacitar de una gran manera para poder atender a esta parte que nos es muy importante, ¿sí? Entonces vemos que empezamos a tener una urbanización de los centros
del país, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, grandes, se empieza a concentrar más la población en estos centros urbanos. Empezamos a dejar de ser, con la aclaración, sin dejar de serlo, nuestra población totalmente o al 90% rural, pues empieza un poco a volcarse ya a las ciudades, ¿no? A las ciudades, ¿por qué? Porque empieza una época de industrialización en México. Hay un cambio por ahí de mediados del siglo pasado, un cambio muy importante hacia la urbanización y hacia la industrialización del México. Empezamos a crecer. Podemos decir que todas aquellas políticas de Lázaro Cárdenas empiezan a dar frutos, empezamos a crecer en ese México industrializado, en ese México urbanizado. La Ciudad de México empieza a crecer como gran centro de población, aunque en el país todavía rondamos los cerca de 20 millones de habitantes, pues ya empezamos a tener grandes concentraciones de gente en estos centros, ¿sí? Empieza a una transiciones de poder, al tener como a Ávila Camacho, como de los primeros presidentes, con unas nuevas políticas, ¿no? E incluso, se deja a un lado los presidentes militares para dar paso a los presidentes de la sociedad civil. Así también empieza el Partido de la Revolución Mexicana, se convierte en el Partido de la Revolución Institucional, perdón, porque ya los tiempos son muy diferentes, ya los tiempos están cambiando. Dejamos de ser ese México postrevolucionario con trabas, pasamos a ser un México más urbanizado, más industrializado, ¿sí? Empezamos a hacer otro tipo de México y aparte se da una fusión de ese rompimiento que se dio con el proyecto de socialistas, se da un rompimiento, podemos decirlo, entre iglesia y Estado. Entonces ahora los presidentes Ávila Camacho y sobre todo Miguel Alemán vuelven a unir estas dos partes, el Estado con la iglesia. Por ahí se suaviza ese artículo tercero socialista donde se sacaba totalmente a la iglesia de la jugada educativa y se nivela o se le quita ese filo o ese corte socialista, se lo suavizan con términos más de la unidad nacional. También pues se crea una clase media, ¿no? Se crea una clase media porque ya hay sectores productivos sobre todo, entonces ya no solamente es la pobreza que se da en el campo o la riqueza que se da en las ciudades, sino que ya empiezan a crearse estas clases medias, y se acaba totalmente con el socialismo y aparece una figura realmente importante en la educación en México. Un joven en aquel entonces, un joven progresista, un joven ideólogo, un joven, ahora sí que intelectual de aquella época, el cual es Jaime Torres Bodet, el cual es un gran impulsor de la educación en México. Incluso él es nombrado director de la UNESCO en aquel tiempo, dado que su experiencia en la educación y su proyecto en la educación en México rinde grandes frutos, ¿no? Reforma este artículo tercero donde lo vuelve más humanista, más integral, vuelve laica la educación, pero también la vuelve nacional, democrática y de familia. Sin duda, Jaime Torres Bodet tenía una gran visión de proyecto donde le interesaba la educación en México. Recordemos que él fue 2 veces secretario de Educación, ¿sí? En 2 sexenios diferentes, y también a su vez impulsa la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la CONALITEG. Él es el gran impulsor o el gran creador de esta Comisión Nacional, en la cual vendrá a proporcionar de textos a todo un país, la cual vendrá a proporcionar un solo libro de texto para cada grado a nivel nacional. Este es un gran esfuerzo no visto con anterioridad,
ya que al crear esta CONALITEC, esta comisión, pues se abre al paso a una educación nacional, a una educación de un solo corte y de un solo programa. También viene un gran esfuerzo de la capacitación magisterial a nivel del país, vienen grandes esfuerzos para que los maestros estén listos para atender toda esta nueva etapa. También toma fuerza el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, como lo conocemos hoy en día. También toma una gran fuerza y es cuando surge como tal. Entonces también se le da una gran fuerza a la enseñanza técnica y con el CONALITEC a la tarea editora. Así como se propone, sobre todo en la península de Yucatán, pues una escuela activa, ¿no? Una escuela que venía de Sudamérica, que le da gran fuerza a nuestra educación. También se busca mucho abatir la desigualdad social y se le da otra vez fuerza a la cultura, la academia y la economía. Sin duda, esta etapa de la unidad nacional nos marca un parteaguas muy importante de lo que viene haciendo la educación a lo que será la educación al futuro, pues con el proyecto modernizador, el proyecto técnico y por último el proyecto por competencias. Sin duda, la educación a mitad del siglo pasado, con su gran personaje Jaime Torres Bodet, marca y sienta los cimientos de lo que es la educación hoy en México. Entonces es así como abordo estos tres proyectos, el vasconcelista, el socialista y el de la unidad nacional, para marcar los primeros 30 años de la educación pública en México basada en la Secretaría de Educación. Y es así como abordamos esta parte. Adelante ustedes en el módulo, pues verán el técnico, el modernizador y el modelo por competencias. Es un placer haber estado con ustedes en este momento. Nos vemos. Hasta luego.